Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren súper bien. Hoy les voy a estar compartiendo un nuevo tutorial de esos que son súper fáciles de hacer, un accesorio súper útil y además muy colorido. Como pueden ver, voy a estar utilizando estos 4 colores, son los 4 del mismo material, eso es súper importante, y este material se llama así. Les voy a medir el grosor que tiene 2 milímetros de grosor y lo voy a estar tejiendo con este gancho de 3.5 milímetros. Ok, vamos a necesitar una tijera, una agujita y una goma o una coleta para el cabello. Algo súper importante, pueden utilizar el material que ustedes tengan a su alcance, que sea de 2 a 3 milímetros de grosor, y si van a utilizar varios colores, que todos sean del mismo material, de la misma marca. Para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado y vamos a tejer cadenitas de esta manera. Vamos a ir tejiendo nuestras cadenas hasta que alcancemos un total de 70 cadenitas. Bien, ya tenemos acá las 70 cadenitas. Estas 70 cadenas tienen una medida de 40 centímetros, que es para la talla de 5 a 10 añitos. Ok, si ustedes quieren elaborar otra talla, en la descripción del video, como siempre, les dejo las medidas para que ustedes puedan elaborar cualquier talla. Esas medidas son las que debería tener esta cadenita de base. Entonces, ya que tenemos nuestra cadena con la cantidad que necesitamos, vamos a saltar la última cadena, nos vamos a la que sigue y allí vamos a tejer un punto alto. Tomamos lazada, vamos a la siguiente cadena y tejemos de igual manera un punto alto. Punto alto también. Fíjense, así vamos a continuar tejiendo puntos altos toda la cadena hasta que lleguemos al final. Ok, ya tenemos acá todos los puntitos bajos hasta la última cadenita. Entonces aquí vamos a hacer una cadenita adicional, jalamos un trocito de material, vamos a cortar y vamos a esconder con ayuda de una agujita de lana. Ok, entonces de estas vamos a necesitar 4 piezas iguales con 70 cadenitas o la cantidad de cadenitas que ustedes hayan elaborado, sean de diferentes colores o del mismo color. Ustedes ven allí cómo lo van a combinar y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar hilo o lana de cualquiera de los 4 colores que hayamos utilizado. Vamos a hacer acá un nudito deslizado y vamos a tomar la primera bandita, ok, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarnos acá donde está el punto alto y vamos a hacer un punto bajo. Acá vamos a hacer un segundo punto bajo y ahora vamos a colocar nuestro gancho en el mismo espacio para hacer un tercer punto bajo, pero tomando la segunda pieza. Pasamos por acá y hacemos allí el tercer punto bajo en la primera bandita. Ahora vamos a hacer un segundo punto bajo solamente en este. Colocamos el gancho allí para hacer el tercero y tomamos la siguiente bandita. Siempre el tercer punto bajo que hagamos vamos a hacerlo tomando 2 piezas. Nos vamos a esta piecita sola, hacemos un punto bajo y vamos a hacer el tercero acá con la última pieza
hacemos un punto bajo y luego 2 puntos bajos en ese espacio que sería en la última piecita. Miren cómo nos va a quedar. Entonces ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que hicimos anteriormente. Tenemos acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Ok, tenemos una segunda vuelta de puntos bajos, una cadenita, giramos y para esta tercera vuelta vamos a colocar nuestra gomita o coleta para el cabello. La vamos a colocar acá de esta manera y vamos a comenzar a tejer una vuelta de puntos bajos tomando acá y dejando nuestra coleta por el centro del punto bajo. Sacamos y hacemos un punto bajo, un segundo punto bajo y así colocando en el centro nuestra gomita vamos a llegar hasta el final. Ok, ya tenemos todos los puntos bajos, un total de 9 dentro de nuestra gomita. Acá vamos a hacer una cadenita para asegurar, jalamos y vamos a cortar acá. Luego de igual manera escondemos con nuestra aguja de lana este trocito de material y cortamos todo el restante. Bien, ahora para tejer nuestra trenza vamos a necesitar algo que nos haga un poco de presión acá, nos sostenga allí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separar así y vamos a cruzar estas dos del centro de esta manera. Esta la vamos a pasar por acá arriba. Ahora esta la vamos a pasar por abajo de esta moradita y la pasamos hacia este lado. Ahora esta moradita la vamos a pasar por debajo de esta. Ahora nos quedamos con 3 de este lado. Vamos a comenzar con el amarillo por acá y por debajo de la moradita. Ok. Ahora pasamos esta rojita por debajo del amarillo hacia acá y pasamos el verdecito o turquesa por encima del moradito y por debajo del rojo. Ven, así vamos a ir tejiendo nuestra trenza hasta que lleguemos al final de nuestras piezas. Ok, ya tenemos acá lista toda nuestra trencita. Miren, acá yo tengo el otro extremo, lo tengo así para que no se me vaya a soltar y le voy a colocar un ganchito marcador que me sostenga estas 3 piecitas para que no se me pierda la dirección en la que va. Entonces acá vamos a finalizar tejiendo tal cual como hicimos en el otro extremo, con puntos bajos. Así que empezamos haciendo un nudito deslizado y nos vamos a ubicar en este primer espacio que tenemos acá. Colocamos ahí el gancho, hacemos un punto bajo, un segundo punto bajo y para tejer el tercer punto bajo vamos a pasar por este
Y este moradito que tenemos por acá lo vamos a tomar acá. Allí vamos a tejer el tercer punto bajo, hacemos un segundo punto bajo en ese mismo morado y el tercero vamos a tomar ese morado y el amarillito. Ya podemos soltar acá el amarillo de acá y ahora tejemos otro punto bajo con este amarillo y para finalizar con el tercer punto bajo acá vamos a colocar esta última pieza y luego en ese mismo espacio hacemos los dos últimos puntos bajos. Deberíamos tener un total de 9 puntos bajos para que nos coincida con el otro extremo. Bien, entonces acá vamos a tejer la segunda vuelta de puntos bajos, giramos y simplemente un punto bajo en cada espacio. Ok, terminamos esta vuelta 2 de puntos bajos. Ahora hacemos una cadenita, giramos y para esta tercera vuelta vamos a colocar nuestra goma, ok, de esta manera, y vamos a hacer la última vuelta con puntos bajos tejiendo con nuestra goma en el centro. Ok, entonces ya terminamos por acá. Vamos a agregar una cadenita, alamos y vamos a cortar, como siempre dejando un trocito para esconder con nuestra agujita de lana. Vean cómo queda en la parte de acá atrás. Solo nos queda esconder los restantes y cortar todo lo que quede por allí de nuestro material. Bien, ya terminamos por acá de esconder y cortar todos los restantes de hilo. Vean qué hermoso queda este proyecto. Es un cintillo, una banda o una diadema, como le llamen donde vivas. Ves que queda súper lindo utilizando varios colores y lo mejor es que lo pueden elaborar para niñas, para jóvenes y para adultos. Espero les haya gustado este video tutorial. Recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.